noche en Desde las Cámaras. Hablemos sobre la ley de disciplina financiera en los estados y municipios, también de los derechos de los migrantes con el senador Adolfo Gómez Hernández y la importancia de la transparencia en los congresos locales con el coordinador del doctorado y la maestría en la UNAM en Ciencias Políticas, el doctor Kemrin Puente. Desde las Cámaras, comenzamos. Esta semana prácticamente concluye el primer mes de este periodo ordinario de sesiones en ambas cámaras, lo que obliga a redoblar esfuerzos por avanzar en el quehacer legislativo. Desde distintas trincheras parlamentarias se han alzado voces sobre la importancia de lograr acuerdos para diseñar el marco jurídico que el desarrollo económico y social del país necesita. Las reformas constitucionales que se buscan aprobar en el presente periodo ordinario representan uno de los mayores retos en donde la conciliación es un factor relevante, ya que para ello se requiere de una mayoría calificada y el respaldo de más de la mitad de los congresos locales. El tiempo apremia para avanzar en la aprobación de las principales normas jurídicas en materia de salud, economía y seguridad antes del 30 de abril próximo. Desde aquí seguiremos la evolución del trabajo legislativo y hacemos votos para que el diálogo de las fuerzas parlamentarias se lleve de las palabras a los hechos. Continúa el debate legislativo durante las sesiones ordinarias del Congreso de la Unión. Esto fue lo que pasó esta semana. En el Senado de la República, legisladores encabezados por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, recibieron al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Antes de la reunión privada, el presidente de la Jucopo en la Cámara Alta dio a conocer el trabajo conjunto entre el Senado y el canciller Marcelo Ebrard. De hecho, he estado conversando con él sobre los últimos acontecimientos que está viviendo Ucrania, Rusia, en este proceso de conflicto y en donde están involucrados varios países, entre otros Estados Unidos, ya la ONU, el Consejo de Seguridad. Y la idea es hablar sobre el tema, porque hay inquietud en el Senado, dado que somos la instancia constitucional para revisar la política exterior. Además, detalló otros temas de interés en la reunión de trabajo. No solo la demanda de introducción ilegal de armas, sino el tema migratorio fronterizo, incluyendo el TEMEC y sus efectos, cómo está caminando. Así es de que será una buena reunión, ¿no? Porque no podemos renunciar a nuestra política internacional y su revisión. Es nuestra función, es nuestro papel y por eso vamos a reunirnos. Posteriormente se dio cuenta de la reunión a través de redes sociales. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados tuvo lugar una confrontación durante la discusión de la reforma a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. La diputada de Morena, María Guadalupe Chavira, hizo referencia a las recientes declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la guardería ABC. El tema a tener un derecho pleno a que se conozca la verdad de lo que pasó en esa tragedia nos obliga a solicitar la creación de una comisión que investigue los hechos. No podemos quedarnos callados frente a una denuncia tan grave como lo ha hecho el titular de la Corte, señores. ¿O qué otra propuesta ustedes harían? Por su parte, la oposición intercambió argumentos que desencadenaron diversas protestas. Lo anterior ocasionó que se decretara un receso. Honorable Asamblea, se decreta un receso. Posteriormente, la sesión se reanudó de manera ordenada para continuar el desahogo de la agenda legislativa. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños al senador Adolfo Gómez, con quien platica sobre los derechos de los migrantes. La diáspora de cientos de miles de personas que cruzan el territorio nacional y otros que van de México a otras naciones, en especial Estados Unidos, no terminará. El movimiento de seres humanos es incansable y siempre está a la búsqueda de lugares mejores para sobrevivir,
desarrollarse o para huir de la violencia y la ignominia. Cada uno de esos migrantes es una vida llena de experiencias, felicidades, tristezas, angustias y especialmente la necesidad de un mundo mejor para ellos y sus familias. A su paso por el país, muchos sufren marginación, no se respetan sus derechos humanos y en algunos casos el más importante derecho humano, que es la vida misma. Para platicarnos de los derechos de los migrantes mexicanos en el extranjero y de quienes pasan por nuestro territorio para buscar oportunidades de vida en otras naciones, entrevistamos al senador Adolfo Gómez Hernández, integrante de la Comisión de Asuntos Fronterizos de la Cámara Alta. La verdad es que el sector migrante es uno de los que han sido más ignorados, a pesar de que ellos representan el sector que más divisas han mandado en nuestro país. Es el sector más importante en los últimos 10, 15 años, que así lo ha reconocido nuestro presidente de la República. Creo que incluso las divisas que ellos nos envían rebasan a la entrada por el petróleo. Y pues son nuestros seres vivientes, son nuestros hermanos que están muy de acuerdo con la política de la Cuarta Transformación, pero dada el boicot que está haciendo el INE referente a la revocación de mandato, no vemos que ellos promocionen la revocación que se va a llevar a cabo el 10 de abril. Entonces, hace 8 días, para ser exactos, el día 16 del presente mes de febrero, presenté un punto de acuerdo en el cual pedimos que el INE convoque, que el INE haga un llamado y que dé facilidades para que nuestros ciudadanos mexicanos y mexicanas que radican en el extranjero participen en la revocación de mandato. Este es un derecho, incluso es una obligación del Estado mexicano brindarle las facilidades para que todo ciudadano participe en este evento tan importante, tan histórico en la vida política de nuestro país. El trámite para solicitar la participación en la elección de los gobernadores, creo que tenemos como fecha límite hasta el 10 de marzo. Pero pues hago hincapié y también quiero que el INE, que también las embajadas en los países en el exterior, nuestros ciudadanos que radican en otras partes del mundo, pues tenemos hasta el 25 de este mes de febrero para que ellos soliciten participar en la revocación de mandato. Entonces son 2 fechas tan importantes. El 25 de febrero es la fecha límite para que soliciten participar en la revocación de mandato, y en los estados en la votación para la elección a gobernadores el 10 de marzo. Entonces es algo urgente, es algo tan necesario, porque no solamente es un derecho, sino que es una responsabilidad del Estado mexicano y principalmente de las instituciones como el INE, para que dé las facilidades y que brinde todas las atenciones a los mexicanos en el exterior. Es importante dejar en claro que en México no olvidamos a nuestros compatriotas que viven en otras naciones, especialmente en Estados Unidos. Ellos no nos olvidan y al año envían 32,000 millones de dólares de remesas para atenuar la pobreza de sus familias en el país. Lo mínimo que podemos hacer es darles el derecho a votar por los gobernantes en la tierra que los vio nacer. Es lo mínimo. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros, con Alicia Salgado, quien nos va a platicar sobre la ley de disciplina financiera que pone candados a la contratación de estados y municipios. Gracias, Adriana. Fíjate que hay una iniciativa de reforma a la Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios que está en su fase final e inexplicablemente fue votada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público que encabeza Luis Armando Melgar, el diputado Luis Armando Melgar, en diciembre del año pasado. Y se supone que tendría que haber subido en los primeros días de este periodo legislativo al Pleno. Es una iniciativa que haría un cambio significativo
significativo en el financiamiento que se entrega a estados y municipios. Hoy hay 6 estados que tendrán elecciones este año y que tendrán que cumplir con la eliminación de sus cortos, así le llaman a la deuda de corto plazo. Todos los que han tenido elecciones en el proceso anterior han tenido que eliminarlos, y a lo largo de esta administración es a la que le tocó realmente por el efecto de los transitorios, se tienen que limpiar las finanzas completamente. La iniciativa tiene 2 cambios, te digo, que son sencillos y que permitirían reducir sustancialmente el costo de asesorías, costos y gastos de asesorías, sobre todo de los despachos que asesoran estados y municipios, porque llega a haber el caso, Adriana, este es el colmo, que por ejemplo en un estado, no quiero señalar específicamente nombres, pero hay 2 que han hecho 7 reestructuras en los últimos 2 años del completo de la deuda. Y la razón está en que es alto el costo de esa comisión, es del 2.5%. Imagínate, sobre montos de 10,000, 17,000 millones de pesos, llega a ser tal la millonada que se cobran que se presume que hay actos de corrupción en el reparto de comisiones, lo que incentiva reestructura tras reestructura, en lugar de disciplina tras disciplina. Este es el punto medular de la reforma. Ojalá que el presidente el coordinador de Morena lo impulse en la Junta de Coordinación Política, porque ha habido resistencia, particularmente de algunos estados de oposición que tienen cambios. Digamos que es una fuente de recursos extrapresupuestales que se limitaría tajantemente. Pero sobre todo, la idea es bajar costos de financiamiento a estados y municipios y, por el otro lado, reducir este margen de corrupción que puede de alguna manera existir. ¿Cómo la ves, Adriana? Seguramente pasa, tienen la mayoría para hacerlo. Yo no sé por qué se tardan tanto. Claudia Ivette García nos tiene una entrevista con la diputada de Jalisco, Mirelia Alejandra Montes del PAN, quien nos explicará cómo propone dar autonomía a la Fiscalía del Estado. En el Congreso del Estado de Jalisco, la diputada de oposición por el Partido Acción Nacional, Mirel Montes Agredano, está impulsando una iniciativa de ley que busca la autonomía de la Fiscalía del Estado. Tenemos que contextualizar lo que ocurrió en el 2008 y en el 2014 a nivel federal, donde pasamos al sistema de justicia respecto a la autonomía de la Fiscalía Federal. Fue una reforma constitucional que nos obligaba a todos los estados a también transitar a esta Fiscalía Autónoma. La intención es una armonización legislativa. En el estado de Jalisco, en el 2017, se presentó una iniciativa a nivel constitucional donde se le dotaba de autonomía a esta fiscalía, particularmente en 2 artículos, en el 35 y en el 53. Se logró esta autonomía, pero ¿qué creen? Pues que han pasado 4 años y no hemos logrado aterrizar las reformas locales que nos obligan los transitorios constitucionales para sí o sí tener una fiscalía autónoma y responderle a las familias jaliscienses respecto a la corrupción, a la impunidad y a los altos índices de inseguridad que tenemos en nuestro estado. Se busca realizar reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado, así como a las leyes orgánicas de los poderes legislativo y ejecutivo de Jalisco. Cabe también resaltar que en el Congreso somos 7 fuerzas políticas, entre estas 3 somos las que impulsamos esta Fiscalía Autónoma hace más de 15 días, entre la que nos encontramos el Partido Acción Nacional, Morena y el partido de Hagamos. Somos 38 diputados, 24 mujeres y 14 hombres, y justo eso es lo que estos espacios nos van a ayudar para poder sensibilizar, visibilizar este grave problema que tenemos y que más fuerzas políticas se sumen para lograr ahora sí, después de 4 años, concretar estas reformas que necesitamos aquí en el estado de Jalisco para tener ya una fiscalía autónoma. Esta iniciativa de ley ya está siendo estudiada en el Congreso local. De entrada se fue a la Comisión de Puntos Constitucionales y hay que resaltarlo. La importancia de esta reforma recae en que debemos de contar con un sistema eficaz, imparcial, objetivo y hacerlo un organismo público autónomo que dé respuesta eficiente, que respete ante todos los derechos humanos y que sea totalmente transparente, objetivo y responsable de lo que acontece allá afuera. Desde las cámaras, Claudia Ivette García.
Vamos a un corte comercial y no se vaya, porque a nuestro regreso tendremos al doctor Kemrin Puente, quien es catedrático y coordinador de la maestría y doctorado de Ciencias Políticas de la UNAM, con quien vamos a platicar sobre transparencia en los congresos locales y la importancia de la relación entre gobernadores y legisladores. Lo que tenemos es transparencia, pero no tenemos otras cosas que son muy importantes, que son participación ciudadana, cultura política, rendición de cuentas. Eso no lo hemos construido y tampoco hemos construido, por ejemplo, plataformas digitales para facilitar el acceso de las personas o del público, de la sociedad, a las decisiones legislativas. Politólogo con maestría, doctor en ciencia social, Kemrin Puente Martínez coordina Publicación de Interés Nacional, un estudio comparado de los congresos locales, para imitar lo acertado e ir descartando los males. El Instituto Nacional Electoral respalda lo publicado. Para mejorar la democracia, escuchemos a nuestro invitado. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos aquí de regreso y esta noche nos acompaña en el estudio de Desde las Cámaras el doctor Kemrin Puente, catedrático y coordinador de la maestría y del doctorado en la UNAM, quien nos presenta su más reciente publicación sobre transparencia en los congresos locales y la importancia de la relación política entre gobernadores y legisladores. Pues 2 libros estás presentando esta noche. Además, bueno, eres el coordinador de la maestría de la UNAM de Ciencias Políticas. Kemrin, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Adriana. Gracias por la invitación. Pues un tema que se ha polarizado en las opiniones sobre los congresos locales en México. Anteriormente eran casi mayorías, tenían mayorías del gobierno en turno, de los gobernadores en turno, y si no, pues los gobernadores compraban a los legisladores, porque es la realidad, los compraban o los amenazaban o los jalaban de su lado y pues todas las reformas, iniciativas se votaban a modo del gobernador, porque eran congresos a modo. Hoy por hoy, bueno, la democracia de nuestro país ha ido evolucionando y vemos congresos ya distintos, en donde no tienen mayoría en el gobierno en turno, en donde ya los legisladores están auditados, donde ya no hay tanta opacidad, esperemos, y donde se ha utilizado la herramienta de la transparencia en los congresos locales. Platícanos cuál es tu visión del México actual con el México anterior respecto a los congresos locales. A mí me encantaría decir que se han transformado los congresos locales o que ha cambiado la dinámica del quehacer político y legislativo a nivel local, que la democratización ha traído transformaciones importantes en la dinámica política a nivel local. Sin embargo, tristemente, los resultados de esta investigación que presentamos a partir de un proyecto de investigación realizado en la UNAM, que se publica en este libro de los congresos locales en México, en una coedición entre la UNAM y el Instituto Nacional Electoral, por cierto, lo que encontramos es que las dinámicas políticas no se han transformado tanto, que los congresos locales siguen siendo en lo general actores marginales del proceso político, en donde si bien ahora hay mucha más disputa por el control de los recursos institucionales, no solo recursos económicos, sino recursos institucionales, las comisiones, quién decide los nombramientos de funcionarios públicos locales, etcétera. Es decir, eso no ha cambiado tanto. Antes había más unidad alrededor de las decisiones, ahora hay más fragmentación, pero no ha impedido que estas negociaciones entre los partidos políticos lleguen, digamos, a buen término. Pero bueno, esas fragmentaciones llegan a un tipo de negociación. Antes no existía ni siquiera un tipo de negociación. Tenían que levantar la mano, aprobar o no aprobar a modo del gobernador. Y bueno, también un tema es que a muy poca gente le interesa pues, el quehacer legislativo federal
Y bueno, los congresos locales aún tienen un reto mucho más grande, que es interesar a sus ciudadanos, a sus votantes, a su electorado, que se involucren en el quehacer legislativo de su estado, de su ciudad, de su municipio, porque es muy difícil, es una tarea que no se ha podido lograr, Sí. a pesar de que, bueno, ya hay transparencia, ya tienen páginas de internet en donde se menciona todo lo que se está haciendo. Yo quiero imaginar que en sus páginas de internet tienen en cumplimiento con la ley todas las iniciativas que se aprueban, pero es un reto muy grande por parte de los gobiernos involucrar a la ciudadanía en el quehacer legislativo local. Sí, hay, digamos que en México hemos transitado, digamos, por 3 etapas. Me refiero a la historia reciente, ¿no? La primera etapa todavía con esta hegemonía del PRI que empieza desde, bueno, la creación propiamente del PRI como partido hegemónico, etcétera, en donde existía este férreo control o control absoluto de los congresos locales. Después empieza la creciente pluralidad. Durante esa creciente pluralidad, sí empezó a haber mucha más pluralidad, muchas más consecuencias de la pluralidad en la actividad parlamentaria. Los partidos de oposición adquirieron mayor centralidad, aunque no desafiaban la hegemonía del partido en el gobierno, tenían mayor participación en las decisiones, pero no generaban equilibrio de poderes. Y después viene esta tercera etapa, que es el resurgimiento de los gobiernos unificados, que es una experiencia muy reciente. Nosotros muchos pensábamos, no, esto de los gobiernos divididos, eso nos va a durar muchísimos años, vamos a tener una gran estabilidad en contrapesos, y no fue así. La elección de 2018 trajo aparejada también el resurgimiento de varios gobiernos ¿A unificados. congresos unificados te refieres con congresos que tienen mayoría de un partido? Que es la del mismo del gobierno en estatal, turno. así Ujú. es. Y entonces lo que ahora vemos es que hay muchos gobernadores que tienen nuevamente mayorías absolutas. Antes de eso, lo que hacían era lo que decías, llamémoslo sofisticadamente, convencían a legisladores de otros partidos para que se sumaran a su mayoría ¿Por la legislativa. buena o por la mala? Claro, por la buena o por la mala, utilizando los instrumentos de gobierno. Pero ahora ya ni siquiera se requiere eso. Es decir, ya hay otra vez mayorías que pueden construir decisiones sin necesidad de negociar nada. Entonces, en esta nueva etapa, lo que estamos viendo es que efectivamente hay altos niveles de cumplimiento de la ley en materia de transparencia. Eso sí es cierto, porque tenemos en general una buena ley de transparencia y tenemos en general un buen sistema nacional de transparencia. Aunque nos quejemos, tenemos órganos garantes a nivel local, tenemos un sistema nacional de transparencia que funciona, tenemos una plataforma nacional de Hemos transparencia. evolucionado, pero falta muchísimo. Lo que tenemos es transparencia, pero no tenemos otras cosas que son muy importantes, que son participación ciudadana, No. cultura política, rendición de cuentas. Eso no lo hemos construido, y tampoco hemos construido, por ejemplo, plataformas digitales para facilitar el acceso de las personas o del público, de la sociedad, a las decisiones legislativas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y cuando decimos qué estamos haciendo nosotros, me refiero a qué estamos haciendo nosotros en todas las demás instituciones, en la escuela, en la familia, en el trabajo, para construir una esfera pública de mayor calidad en donde compartamos la importancia de los valores de la participación de la ciudadanía, en donde digamos, ¿por qué es importante proteger la labor que realizan las y los periodistas? ¿Por qué es importante la libertad de expresión? ¿Por qué es importante que participemos en los instrumentos de democracia participativa? Que sepamos quién Es nos decir, representa. Tan solo con eso, ¿sabemos quién es nuestra diputada, nuestro diputado? Y aquí, Kevin, vamos a hacer un ejercicio tú y yo y la gente que nos está viendo. Ahorita que salgamos del foro, tú pregúntale en tu comida, desayuno mañana o cenas o compromisos, pregúntales a las personas quién es su diputado federal y local, a ver si saben quién es. Y los ciudadanos que nos están viendo, pues es importante que se informen quién es su legislador, cuáles son sus medios para conectar con ellos, como el correo electrónico, el teléfono, para poder exigir y no nada más ser ciudadanos que nada más nos quejamos y no exigimos por las vías legales. La ciudadanía se ejerce todo el tiempo y no solo una vez cada 3 años. Nos equivocamos cuando pensamos en que somos ciudadanos un solo día, que es el día en que vamos a votar. Nosotros somos ciudadanos todo el tiempo
y por eso todo el tiempo tenemos que estar preocupados y ocupados de los asuntos de la agenda pública. ¿A quién le conviene que no estemos informados e interesados en lo que está pasando? Pues justamente a los partidos, a las élites políticas, porque entonces no tienen la necesidad de rendir cuentas. Y en este libro lo que hacemos es un ejercicio de análisis comparado de todos los congresos locales. En cada uno de estos capítulos son más de 600 páginas en este libro, por cierto, descargable gratuitamente a través del portal de publicaciones del INE, y con más de 17 capítulos, más de 30 colaboradores, todos son investigadores, investigadoras de distintas universidades e instituciones de educación, en donde pueden informarse sobre lo que está sucediendo a nivel local en la política representativa. Así es, Henry, pues una gran labor la que tú estás haciendo de esto de generar una apertura, un parlamento abierto y además transparencia, que se conozca el quehacer legislativo federal y en los congresos locales. Y ahora es nuestra responsabilidad saber quién nos representa y saber cuáles son las herramientas o los conductos sobre los cuales exigirles a los representantes. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Desde las Cámaras. Muchas gracias por la invitación. Empecemos leyendo estos libros y seguramente estaremos todavía más interesados sobre lo que hacen nuestros representantes. Por supuesto, gracias. Gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.